Hola amigos, bienvenidos a Días de Radio. Gracias por acompañarnos en este lunes con el que comenzamos la segunda semana de julio. Se ha pasado volando este año, realmente han pasado tantas cosas que ha sido un año muy intenso. Solamente dejémoslo así. Hoy vamos a estar conversando en Días de Radio acerca de la Ley de Comunicación que se aprobó el 27 de julio pasado por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador. Específicamente nos interesa poner en debate la conformación del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. El capítulo 2 de la ley habla de la institucionalidad para la regulación y el control y plantea como un organismo central de esta institucionalidad al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Hay dos organismos más, el Consejo Consultivo, al cual se dedica un solo artículo, el 54, y la Superintendencia de la Información y Comunicación, que se dedica dos artículos de la ley, el 55 y el 56. Sin embargo, al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación se le dedica varios artículos, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Esto un poco para darnos cuenta de la importancia que tiene en el esquema planteado por la Ley de Comunicación. Hoy tenemos dos invitados de primera. Les agradezco muchísimo a Julio Echeverría, quien estudió Sociología en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Estudió también en Sociología en la Universidad de Trento, en Italia. Obtuvo un doctorado en Sociología reconocido por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Profesor principal en las cátedras Gobernabilidad, Gobernanza y Estado, Poder y Democracia en la Maestría de Sociología Política de la Universidad Central del Ecuador. Profesor principal del curso Pensamiento Político en Flaxos, del Ecuador. Profesor principal del curso Sistemas Políticos Comparados y Proceso Constitucional en la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y contamos también con Lolo Echeverría, periodista de larga experiencia, quien estudió Filosofía y Letras y Producción de Televisión, Arquitectura y Periodismo. Es columnista del diario El Comercio y Últimas Noticias, director de Diálogo Ecuador Posible, proyecto de la Cámara de Comercio de Quito, y miembro del Consejo Editorial de la revista Criterios. Bienvenidos a nuestros dos invitados, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, enmarquemos esta conversación en esta aprobación de la Ley de Comunicación. Creo que es necesario plantearse qué sentido tiene la ley, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lectura de ustedes de la intencionalidad de una ley como la que aprobó la Asamblea Nacional en días pasados? Gracias. No sé si quieres empezar, Julio, Lolo. Un gusto estar aquí con Lolo. Gracias por la invitación a participar en este panel. Bueno, lo que yo indicaría es que se trata de una ley con muy poca participación de la sociedad civil, yo diría casi nula. Es una ley construida desde el Estado y más bien resistida por la sociedad civil, resistida por todos los actores directamente involucrados y afectados por la ley, en particular los medios de comunicación. Entonces, si bien es una ley que quiere regular los derechos ciudadanos a la información y a la comunicación, lo que primero resalta es que es una ley en la cual están ausentes los ciudadanos y está presente más bien el interés del Estado y, en el contexto de la coyuntura actual, el interés directamente del gobierno más que del Estado, porque en la actual institucionalidad ecuatoriana se ha anulado lo que podríamos decir una visión de Estado y se ha privilegiado una visión exclusivamente gubernamental en el manejo de la política pública. Entonces termina siendo una ley que responde a los intereses de un gobierno que es el gobierno de Rafael Correa, de Alianza País, y por lo tanto
tiene, desde mi punto de vista, este defecto, que siendo una ley que pretende regular un derecho ciudadano, es una ley construida sin la participación de los ciudadanos. A pesar de que se indica que ha sido una ley consultada con algunos sectores, en lo fundamental podríamos decir, es una ley que no ha contado con una decisiva, activa, ni siquiera ha respondido tampoco a una demanda ciudadana, sino que responde más bien a lo que en otros ámbitos yo he planteado, a la ejecución del mandato de Montecristi, ¿sí?, de la Constitución de Montecristi, porque la Constitución de Montecristi tiene diseñado ya un sistema político, una institucionalidad en general que apunta a lograr un control absoluto de todas las dimensiones en las cuales se construye el poder político, un control derivado o dependiente de la presidencia de la República. Creo que el modelo del hiperpresidencialismo, o sea, de la concentración del poder en la figura del presidente, está claramente definido en la Constitución de Montecristi, y lo que hace la Ley de Comunicación no es sino ser una de las piezas que logra articular, consolidar, configurar el modelo institucional que está ya presente en la Constitución de Montecristi. Entonces, lo que han hecho los asambleístas es simplemente obedecer el mandato. No nos olvidemos también que la Constitución de Montecristi aparece como un mandato que tiene que ser cumplido y asumido por todos los actores, tanto del sector público como de la sociedad. Desde mi punto de vista, ese es el carácter de esta Constitución, que es una Constitución que tiende a cerrar, a debilitar a la democracia, a cerrar los ámbitos de participación, o en su defecto a canalizarlos, a utilizarlos en función de la concentración del poder en la figura del presidente de la República. Entonces, esa sería mi primera apreciación al respecto. Lolo, entonces estamos ante una ley que es más que nada una herramienta del gobierno en este conflicto con los medios de comunicación, una herramienta como para controlar estos espacios que se le han ido escapando a lo largo de los últimos años. Sin duda, un saludo para César, Julio y para la audiencia. Sin duda alguna, se trata de controlar la información, es un instrumento en manos del Ejecutivo en concreto para controlar la información. Y por desgracia la información o se controla o no se controla, entonces no hay términos medios, no hay medidas. En este caso parece hasta el absurdo, la exageración en el afán de controlar la información. Estoy de acuerdo con Julio en que ha pasado por alto a la ciudadanía, pero no solo eso, lo peor es que ha pasado por alto a los asambleístas, a los legisladores, porque ellos también han aprobado un texto que desconocían, que se les fue entregado a última hora con cambios tan sustanciales como la creación de la Superintendencia de Comunicación. Así que ellos también en el fondo son ajenos a este proyecto, que es exclusivamente de responsabilidad del Ejecutivo, por más que él haya negado la parcialidad, aunque 2 días antes, según él mismo, hizo la última revisión. Quiere decir que hubo otras revisiones, y si él hizo la revisión, entonces es porque él estaba manejando y dirigiendo la conformación y elaboración de esta ley. Así que todo esto va en la dirección de controlar la información valiéndose de organismos cuya designación está en manos del Ejecutivo y valiéndose de normas tan novedosas como esta del linchamiento mediático, que no existe en ninguna otra legislación porque nadie ha llegado a ese extremo. Es decir, en el fondo lo que han hecho es las dictaduras poner censores en los medios para controlar los contenidos, pero pretender poner esas censuras y esos controles en las leyes, dejando un ámbito demasiado grande para la subjetividad, para la interpretación de los funcionarios, es una cosa que asusta en cualquier caso, quiero decir, en manos de cualquier gobierno, sea de izquierda o de derecha, en manos de cualquier gobierno es un peligro
fundamental para la libertad de expresión esta ley. Bien, la ley crea, dentro de sus puntos principales, ya lo notaba Lolo hace un momento, toda esta estructura, ¿no?, que se llama de la institucionalidad para la regulación y el control. Así se llama el capítulo segundo de la ley. Institucionalidad para la regulación y el control. Una de las instancias más desarrolladas en la ley es justamente el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. Está conformado por 5 miembros, un representante de la función ejecutiva, quien lo presidirá, un representante de los Consejos Nacionales de Igualdad, un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y un representante de los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, hay una presencia totalmente estatal. No hay, como bien decía Julio hace un momento, ninguna presencia ciudadana en la conformación de este Consejo. Primero, dos cosas que hay que quizás poner en el debate. Uno, que es un consejo no solamente de radio y televisión, eso yo siempre noto, la ley no es solamente de radio y televisión, es una ley que trata de abarcar todos los aspectos de la comunicación social, y por lo tanto lo del consejo van también sus atribuciones mucho más allá de lo que es solamente un consejo de los típicos que existen en todas partes del mundo, que es un consejo de radio y televisión. Este es de comunicación. Y lo segundo que hay que anotar es justamente esta ausencia de los ciudadanos y esta presencia total de organismos del Estado en la conformación del Consejo. Eso, a mi juicio, le resta independencia, que es otra de las características esenciales de un consejo de esta naturaleza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen? ¿Cómo ven la conformación de este consejo hasta el momento? Julio. Bueno, tanto el consejo como la superintendencia, porque estamos hablando de dos campos institucionales que se encargan de velar que se cumpla según la ley el derecho a la comunicación. Ahora, lo importante en la ley es analizar cómo se prevé que se cumpla con este derecho. Y creo que hay una relación muy fuerte entre lo que es la parte dogmática de la ley, podríamos decir, donde está toda la descripción de las normas deontológicas, como se llaman, ¿sí? Que no son otra cosa que un conjunto de consideraciones de carácter valórico, de valores que supuestamente deberían regular el derecho a la comunicación, y que se convierten en referentes para que estas dos instancias del Consejo de Regulación como la Superintendencia puedan emitir juzgamientos sobre si los ciudadanos y los medios de comunicación están o no cumpliendo con el derecho a la comunicación. Esto quiere decir entonces que esta materia, que es una materia etérea, la de los valores, es una materia amplia, ¿sí? Se aparece como los elementos de referencia sobre los cuales van a juzgar estas instituciones, estos ámbitos ya institucionales concretos que van a administrar, fijémonos, el derecho a la comunicación. ¿Es el Estado juzgando entonces la ética de los ciudadanos? Es esta instancia en la cual vemos que está representada fundamentalmente por el interés del Estado y del Presidente de la República. No nos olvidemos que quien va a presidir la superintendencia de regulación es un miembro elegido de una terna enviada por el Presidente de la República. Y el Consejo de Regulación también la preside el representante de la función ejecutiva. Exactamente, y también el representante. Entonces tenemos que son dos funciones que están directamente vinculadas al Presidente de la República. Y entonces estas instancias van a juzgar si, y por lo tanto de manera altamente discrecional, porque como decimos los principios deontológicos son principios amplios, que se prestan a una multiplicidad de posibilidades de ser interpretados. O sea, hay una hermenéutica judicial sobre esta dimensión dogmática de la ley que es extremadamente amplia y que por lo tanto puede prestarse a cualquier tipo de interpretación. Es que la ética por definición es parte del fuero íntimo de los y además estamos hablando aquí de normas morales, éticas, que difícilmente pueden ser reguladas o reglamentadas por más de que los principios aparezcan como principios amplios. En última instancia eso va a ser definido por la capacidad de interpretación que tengan estas dos instancias, el Consejo y la Superintendencia. Pero si el interés
aplicar estos principios deontológicos es desde el interés político del presidente de la República y no el interés de la ciudadanía, entonces es fácilmente deducible que la forma con la cual van a interpretar estas dos instancias son no desde la perspectiva del derecho ciudadano realmente, sino del interés del poder político del presidente de la República, que, como vimos en la parte inicial, es un interés político que está dirigido a cumplir con un mandato, que es la estructuración de un modelo político más amplio, que es el modelo político de un Estado total, de administración total y de control total. Por lo tanto, la comunicación, que es materia tan importante en la vida de las sociedades y del Estado, pasa a ser reglamentada, regulada, controlada, canalizada por el Estado. Ahora, creo que de esa manera se está montando en estas dos instancias y en la interpretación y el juzgamiento que pueden hacer estas dos instancias a partir de los principios deontológicos que están en la ley, se está estructurando el modelo de control a la sociedad desde el Estado. Ahora, tú planteas, Julio, que hay un divorcio entre los intereses de los ciudadanos y los intereses del gobierno. El gobierno definitivamente tiene otra lectura, ellos se declaran los representantes legítimos de los intereses de los ciudadanos, ¿no es cierto? ¿Hay contradicción realmente entre los intereses de los ciudadanos y del gobierno? ¿Tú ves que son contradictorios? Yo creo que el concepto de ciudadanía hace referencia a una pluralidad de voces, a una pluralidad de actores, a una pluralidad de visiones, y por lo tanto cualquier intento de reducir esta pluralidad estaría atentando contra el interés ciudadano. Y si estamos hablando ya de que existen organismos que van a regular sobre la base de principios éticos o deontológicos estipulados en una ley que aparecen casi como un código deontológico, código de valores o código de ética que tiene que regular la comunicación, estamos necesariamente viendo que esta pluralidad de expresiones se va a debilitar, a cortar, a coartar. Entonces, de hecho que ese elemento habla de que es una ley que atenta contra la pluralidad que es propia de la sociedad civil. Correcto. Lolo, la conformación del Consejo con un representante de la función ejecutiva, un representante de los Consejos Nacionales de Igualdad, un representante del Consejo de Participación Ciudadana, un representante de los gobiernos autónomos y un representante del Defensor del Pueblo. ¿Garantiza la independencia del Consejo? En ese punto yo diría que ahora, en la circunstancia concreta, de ninguna manera, porque ya todos los poderes están cooptados. Pero, por ejemplo, el representante de la ciudadanía, debería haber dos representantes de la ciudadanía si es que funcionara correctamente. En el proyecto original en que estaba en abril listo en abril de 2011, había representantes de los ciudadanos. Aquí se eliminó eso, ¿no? Sí, pero digo yo que, por ejemplo, el designado por los consejos de igualdad debería ser un representante de la ciudadanía. Si es que no estuviese amañada la designación, si no se hubiese politizado eso. De hecho, en este momento el representante, permíteme, Lolo, de los Consejos Nacionales de Igualdad es una representante de la ministra del sector, ¿no? Así es, correcto. Por eso digo que, bueno, en general lo que tiene esta ley es una contradicción total entre la declaración de principios y la práctica en la realidad. Este es uno de los casos, pero hay más allá que eso. Creo que hay que hacer referencia a dos hechos anteriores fundamentales. Uno, la Constitución, que en el artículo 18 esto manifiesta esta contradicción. El artículo 18 de la Constitución garantiza la libertad de información y prohíbe la censura. Y sin embargo establece que la información debe ser veraz, verificada, oportuna, plural, incluso calificativos que luego añadió como precisión, por ejemplo, la ley. Pero el precalificar la información ya es un problema, ya constituye un problema, porque entonces deja en manos de los funcionarios la interpretación. Ese es un antecedente fundamental.
Y el otro antecedente es el hecho de que el gobierno haya construido un sistema de medios, el más grande del país. En este momento, entonces, si es que hay, como ellos han señalado, un monopolio mediático, es del gobierno. Esos dos ingredientes son fundamentales porque el hecho de que el gobierno tenga medios de comunicación le convierte en juez y parte a la hora de querer reglamentar o regular la actividad de los medios. Y en cuanto a la capacidad esta de vigilancia y sanción, que inicialmente estaba concentrado en un organismo y a última hora se separó en dos, pero ambos de manos del Ejecutivo, lo que convierte eso en una cosa falsa, simplemente es un saludo a la bandera. Entonces, en esas condiciones no hay absolutamente garantía de la información. Y si uno lee los artículos pensando en las necesidades políticas concretas del gobierno, uno advierte que está redactado con esa intencionalidad. Tomemos, por ejemplo, el caso del linchamiento mediático, así momentáneamente, solo para ilustrar este punto. Si uno piensa lo que pasó, por ejemplo, en casos de funcionarios del gobierno que fueron denunciados por la prensa, ¿cuál fue la respuesta oficial? Fue organizar un homenaje de reparación al funcionario acusado. Pero la prensa insistió, es decir, de eso es que se quieren curar con este artículo, de que la prensa pueda reiteradamente insistir en una acusación o hacer el seguimiento de una investigación o incluso hacer el seguimiento de un caso judicial. Todo eso queda prohibido, queda impedido por la ley. En consecuencia, se trata de un caso típico, una aplicación concreta de lo que todos los gobiernos hacen, que es tratar de ocultar la corrupción en su propio gobierno. Y ahorita, este afán de tapar las cosas, de tapar las denuncias, vemos que tiene unos casos dramáticos ahora, por ejemplo, en España, en Argentina, y eso es una de las cosas que esta ley está cortando o cortando por lo sano. Julio, ¿cómo ves la conformación hasta el momento? Hay tres nombres en el tapete. El Consejo ya tiene el representante del Ejecutivo, que es el señor Patricio Barriga, hasta hace pocos días funcionario de la Secretaría Nacional de Comunicación, ¿no es cierto? La ministra Doris Solís, que nombró una representante, renunció y nombró una representante que copara ese puesto de los consejos de igualdad, y hay una representante del defensor del pueblo, que es la señora Paulina Mogrovejo, ¿no es cierto?, que también fue secretaria de la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional, que elaboró los primeros proyectos en el periodo en el cual estuvo Betty Carrillo al frente de esta comisión. ¿Qué nos dicen estos nombres? ¿Qué crees qué mensaje nos está enviando la estructura del poder político al poner esos nombres en el tapete en el Consejo? Creo que en definitiva lo que se está planteando es que el interés público o la dimensión de lo público existe solamente desde la perspectiva de lo gubernamental. O sea, se parte del supuesto de que es el gobierno la única voz de lo público, en pocas palabras. Que por lo tanto que la voluntad del gobierno, porque fue elegido mayoritariamente, es la única voz legítima para expresar lo que es lo público. Y esa es la orientación que está en la ley. Y ya en la instrumentación de la integración de estos órganos de gobierno de la ley, ¿no?, en la instrumentación de los órganos de gobierno de la ley, los representantes son de manera directa o casi indirecta, podríamos decir, pero con una afiliación hacia los órganos de poder del gobierno, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento clarísimo. Los miembros que han sido elegidos todos tienen algún tipo de filiación más o menos directa, yo diría mucho más directa que menos, respecto del gobierno. Han cumplido funciones en el aparato administrativo del Estado,
están vinculados al partido de gobierno. Entonces no se logra identificar que el gobierno entienda que hay algo más allá que pueda expresar el punto de vista ciudadano que no sea el gobierno mismo. Creo que esta es una orientación que está muy clara en la política en general del gobierno de Correa y de Alianza País. O sea, ellos se creen los únicos que expresan el interés público y por lo tanto no tienen empacho alguno, creo yo, en designar para integrar estos órganos de control a miembros que son directamente que están directamente vinculados a su al partido de gobierno y a las instituciones gubernamentales. Entonces creo que allí no hay ni siquiera el más mínimo intento de generar la ilusión de que hay otras voces o de que hay otros intereses que podrían estar participando en la integración de estos órganos. No hay ni siquiera, no se deja ni siquiera la apariencia de que hay una participación de actores que no son gubernamentales, porque ellos están completamente convencidos de que la única representación del interés público es la que ellos tienen, porque han sido elegidos por el voto popular. Es decir, es una concepción extremadamente reductiva de la democracia. Se reduce la democracia al resultado electoral. Se dota de legitimidad solamente a aquellos que han sido elegidos a través del voto popular, pero hay muchos ciudadanos que ni siquiera han participado en las contiendas electorales, pero por el hecho de no participar no se les puede quitar la legitimidad que tienen para expresarse como ciudadanos. O sea, que hay un concepto extremadamente reductivo y yo creo que eso es lo que se está evidenciando en la integración, en el espíritu de la ley, en la estructura misma de la ley, en cómo están integrados ya los órganos de gobierno. Creo que la sociedad ecuatoriana debe advertir con claridad de que hay muchas voces que están siendo excluidas y que van a ser excluidas sistemáticamente por esta ley. Entonces, yo lo que diría es, sí, la integración refleja ya esa voluntad que está en la Constitución, que está en el Presidente de la República, que está en todos los órganos de poder de este rato, que está en el partido de gobierno, que es el verse a ellos a sí mismos como los únicos que expresan el interés y la voluntad ciudadana. Es decir, la independencia en estos casos no es una virtud, es todo lo contrario, es la lealtad lo que se valora para quienes vayan al Consejo. Sí, cualquier opinión que pudiera discordar, que podría aparecer, aparece ya como un elemento que podría estar afectando, ¿no?, la expresión de esta voluntad popular de la cual ellos se sienten los únicos representantes. Entonces, cualquier disidencia, cualquier discusión, cualquier deliberación es vista ya como algo que pone en riesgo su modelo político, que pone en riesgo la implementación de lo que anima a todo este modelo que está en juego y que está en la Constitución de Montecristi. Yo creo que, como decía, la ley instrumenta la Constitución, y la ley de comunicación, siendo tan importante como es el regular la comunicación y la generación de opinión pública, etc., es seguramente de estas piezas la más importante en la instrumentación del modelo que está en la Constitución de Montecristi. Entonces yo le veo como un elemento extremadamente grave. Ahora, lo que habría que preguntarse es hasta dónde esta ley es una ley legítima. Yo creo que tiene fallas de origen, en el sentido de que algunos aspectos fundamentales de esa ley no pasaron por el precepto constitucional de la discusión en doble turno. Por lo tanto, tiene una afectación en su origen, no es legítima en su origen porque no se respetó el procedimiento constitucionalmente establecido para la aprobación de la ley. Por lo tanto, podemos decir que es una ley que no ha pasado por el procedimiento que prevé la Constitución. Y también en algunos aspectos es inaplicable, ¿no? En otros aspectos es inaplicable. Y yo diría, lo que decía inicialmente, es una ley que no goza de legitimidad porque no hay un reconocimiento de la sociedad civil. La sociedad civil en realidad
está en oposición a esa ley. Si nosotros vemos cuáles son los voceros que defienden a esta ley, nos vamos a ver que no pasan de dos. Yo podría identificar a dos voceros que han estado atrás de la elaboración de la ley, pero no hay más. Mientras tenemos en el campo de la sociedad civil una cantidad de voces muy diferentes que se oponen a la ley, no digamos en el ámbito internacional. Entonces es una ley que está siendo afectada cada vez más por una crítica que tiende a ampliarse, a generalizarse, ¿sí? en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, y por lo tanto es una ley que tiene fallas de origen, fallas de legitimidad en su formulación y que no cuenta con el respaldo ciudadano. Entonces yo creo que va a ser una ley que difícilmente va a poder ser aplicada, además que es una ley compleja, que va a requerir de un desarrollo institucional muy difícil, complicado, etcétera. Entonces no le veo un futuro de viabilidad muy clara a la ley tal cual está definida y tal cual se le está instrumentando. Lolo, ¿cómo ves esos primeros nombres que aparecen en la conformación del Consejo? Seguramente a Patricio Barrera tú lo conoces, de su trayectoria periodística, y más allá de cualquier valoración profesional, personal, bueno, él ha venido siendo funcionario de la SECON, o sea, uno de los altos funcionarios, unos funcionarios de confianza de la SECON, ¿no? En los últimos Claro, años. él ya se ha jugado porque ha estado en los momentos más complejos y manejando los temas más difíciles de este gobierno, de tal manera que ya asumió con hasta cierto punto una lealtad política que le va a influir en esto, y quizá por eso mismo ha sido él designado. Así que es mala señal. Lo mismo se puede decir en el caso de la ministra Solís, cuando ella Se ha excusado y ahora por razones domésticas se ha excusado. Y ya entenderemos eso cuando sea designado el superintendente. Se habla de Carlos Ochoa para el Exactamente, ¿no? Entonces a Julio casi se cae de la silla cuando... Ahí están las claves, pues entonces ya sabemos que todo esto que está en la ley no es algo que se va a aplicar de manera, digamos, cautelosa, sino que se va a aplicar de manera rigurosa, porque según vemos los participantes que ya están designados, ellos no se han caracterizado ni por la pluralidad, ni por asumir el papel que tradicionalmente han tenido los medios de comunicación y que creo que es una de las claves, ¿no? El papel de los medios de comunicación siempre se ha concebido como el papel de mediadores entre la sociedad y el poder. En este caso, claro, como asumiendo esa característica típica del populismo, lo que hacen es basarse en la ficción de que el pueblo es unitario, el pueblo tiene una opinión única y el gobierno, al ser elegido, como decía Julio, representa a ese pueblo. Entonces, sobre esa base se toman decisiones y se asume una representación que no les corresponde y que niegan a todos los demás. Entonces viene una serie se explica con esto una serie de confusiones. Por ejemplo, el hecho de que el derecho que es individual aquí se mimetiza y se confunde con derechos colectivos. El derecho a la libertad, el derecho a opinar, el derecho a pensar es absolutamente individual. Pero incluso se va más allá, se convierte en un servicio público y en un bien público. En ese sentido se hace algo casi material, se hace también colectivo. Los que pueden reclamar son colectivos también. Entonces se diluye el derecho individual. Y esta es la forma en que vemos que se aplica en los medios que maneja el gobierno. Así se ha utilizado, no se da valor a lo individual, sino que se da valor a lo colectivo, y se maneja en base de eslogans
Y el hecho de que haya tanta publicidad oficial, lo que hace es que el eslogan se va convirtiendo en verdad. Y el peor punto es cuando los propios que iniciaron el eslogan o que inventaron el eslogan se lo creen. Y a ese punto hemos llegado nosotros. Por eso yo no creo que haya posibilidades de una aplicación razonable de esta ley. Que podría, en otras manos, podría ser posible por el hecho de que los principios, la parte dogmática, digamos, es impecable. Es la declaración de los derechos a la comunicación, a la información. Pero ya en la parte concreta, en la aplicación, es una atrocidad. Entonces, podría, a la luz de los principios, digamos, decorarse la parte de aplicación, pero aquí va a ser a la inversa. Esos principios son solamente una fachada, una envoltura agradable, pero lo que cuenta es en realidad las intencionalidades que tienen en la práctica y el valor político que tienen las normas que se han establecido en esta ley. Ahora, yo sí discreparía un poco contigo, Lolo, en el sentido de que los principios son impecables, porque justamente en el tema de los principios se incorpora el tema del servicio público y del bien público, ¿no? Y además se lo usa de forma indistinta, porque a mí me parece que eso es una expropiación justamente de los derechos de las personas. O sea, el Estado, al crear esa figura del servicio público, lo que está finalmente haciendo es quitando el derecho a los ciudadanos y apropiándoselo para con fines regulatorios o incluso de control. Sí, tienes toda la razón, pero aún en ese caso, fíjate tú que en el discurso oficial lo que se alude con eso es que la ciudadanía, la sociedad, tiene derecho a una información de calidad. Y en ese sentido el gobierno lo que protege es a la mayoría, a los que no tienen o las capacidades o los instrumentos para exigir sus derechos. Entonces hay alguien que les va a dar defendiendo esos derechos y ese es el gobierno. Entonces en ese sentido puede ser convincente para una mayoría de los ecuatorianos el discurso de que el Estado les representa y les defiende. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo contigo que no es en modo alguno aceptable que se convierta en un servicio público, un derecho individual. Julio, ¿quieres comentar algo al respecto de este tema del servicio público, el bien público, los derechos individuales convertidos en servicio público? Sí, yo creo que de todas maneras quienes interpretan lo que es ya hemos visto que quienes interpretan lo que es el bien público, el derecho a la comunicación, van a ser estos representantes en definitiva del Ejecutivo, ¿no? Y van a hacerlo con una amplitud discrecional para interpretar lo que se entiende por derecho de la comunicación. Entonces, yo, como se trata de códigos deontológicos amplios, porque no se los puede precisar con una rigurosidad matemática, un código ético no lo puede reducir a una fórmula, es un principio amplio que se presta por lo tanto a una interpretación también amplia. Lo óptimo, lo deseable sería que quienes van a interpretar esos principios estén representando una pluralidad de voces y no a una sola voz, porque si no esa interpretación va a ser sesgada y va a ser por lo tanto una interpretación sesgada por el interés de a quienes obedecen, quienes están integrando esos órganos de control. En este caso está clarísimo que van a interpretarlo desde la perspectiva del interés, en este caso del presidente de la República, en este caso del Ejecutivo. Entonces, creo que allí hay un defecto en la misma estructura de la ley. Y yo diría es un defecto si es que lo vemos desde la efectiva expresión del derecho ciudadano. Pero es una virtud si la vemos desde el lado opuesto, o sea, desde la capacidad que se trata de construir para controlar la expresión de la libre voluntad de los ciudadanos. Sí, porque aparecen principios deontológicos amplios respecto a los cuales nadie podría decir que está mal, excepto de algunos, por ejemplo el mismo del linchamiento mediático que aparece dentro de los códigos deontológicos,
¿no? Se presta ya para, ya en su misma estructura, inferir de que de lo que se trata ahí es de impedir que haya un seguimiento sistemático de la prensa sobre la investigación en actos de corrupción. Claro, ese Ese es el objetivo de ese principio. Es que vale la pena recordar que hay 4 clases de principios deontológicos según la ley: los referidos a la dignidad humana, los relacionados con los grupos de atención prioritaria, concernientes al ejercicio profesional, y los relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social. Exactamente. Y es este último grupo. Es este último donde está, digamos, el eje de lo más discutible, lo más vulnerable desde la perspectiva ciudadana, porque sobre los otros principios, ¿quién podría estar en desacuerdo de que se garantice la libre expresión de las personas que tienen discapacidades, o de que no se trate ofensivamente o de manera excluyente a aquellos que no están en condiciones de igualdad? Creo que nadie puede oponerse a ese tipo de principios. Entonces, como en la Constitución, también aquí en la ley, la parte declarativa está llena de flores y llena de elementos vistosos que hablan de una supuesta democratización, pero en la parte ya orgánica de cómo efectivamente se va a regular, quiénes lo van a hacer y sobre qué aspectos, que es fundamentalmente sobre la producción de la comunicación, es de eso lo que se va a regular. Eso está en el tercer grupo de los principios deontológicos, El tercero y el cuarto, ¿no? Donde está el linchamiento mediático. Entonces, justamente ahí es donde se cuecen las habas, como se dice. Es justamente ahí donde se va a definir el poder de control. Ahora, es un poder de control que apunta a condicionar la producción de comunicaciones. Eso es lo que apunta también la ley, o sea, a empaquetar la comunicación desde la perspectiva de lo que el poder político considera que es el bien público. Entonces se presiona a los medios para que los medios se autocensuren y elaboren un producto que sea congruente con el interés del poder. Y creo que eso es lo más grave, ¿no? En general, si nosotros vemos la estructura de la ley, la distribución del espectro radioeléctrico, también nos vamos a dar cuenta que el sector más afectado es el de los medios privados. ¿Sí? Se crean estos 3 grandes... y se refuerza el monopolio estatal. Se refuerza el monopolio estatal, se genera esta entelequia de los medios comunitarios, porque también eso habría que discutir. ¿Quiénes van a integrar los medios comunitarios? ¿Quiénes son? ¿Qué base de representación existiría como para que se dé esa distribución de los medios comunitarios? Entonces no está clara esa definición. Y los medios privados son aquellos que más están condicionados a través de distintas medidas de carácter administrativo, de carácter punitivo, de carácter de vigilancia y de control, ¿sí? Por lo cual esos medios privados que son reducidos, cada vez se reducen más, a su vez están condicionados de tal manera que lo que van a producir es un producto sumamente censurado, ¿sí? Autocensurado, ¿sí? En donde lo que estamos hablando es de una libre expresión plural de la ciudadanía. Eso se va a ver seriamente comprometido, ¿no? Y ya vamos a hablar del tema de la autocensura porque me parece sumamente importante, pero quería que examináramos las atribuciones del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información. Y les leo unas pocas a nuestros amigos oyentes, un poco para situar la discusión. La primera es establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicación e información. Establecer los mecanismos para el ejercicio de los derechos. 2. Regular el acceso universal a la comunicación y a la información. 3. Regular la clasificación de contenidos y franjas horarias. 4. Determinar mecanismos que permitan la variedad de programación con orientación a programas educacionales o culturales. 5. Establecer mecanismos para difundir las formas de comunicación propias de los distintos grupos sociales, étnicos y culturales. 6. Elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y su funcionamiento. No sé qué lectura tienen ustedes, pero a mí me da la sensación de que se deja tanto espacio para el Consejo, ¿no es cierto?, que realmente va a tener unas atribuciones o una capacidad, ¿no es cierto?, de regular que incluso desborda la ley, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, para establecer
los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicación e información. Eso es todo un universo de acción. No sé qué opinas, Loro, al respecto de las atribuciones. A mí me parece que con estas atribuciones va a ser posible lo que en el fondo busca la ley, en mi opinión, que es ahogar a la empresa privada de comunicación. Porque le han asediado por todos los lados, le han reducido la posibilidad de que incursionen en otros negocios, le reducen exclusivamente la comunicación, lo cual implica un riesgo desde el punto de vista empresarial, económico, un riesgo muy grave. Eso les obliga a ser más dóciles en cuanto a asumir una posición que sea tolerable para el gobierno. Segundo, estas empresas de comunicación no tienen libertad para poner los contenidos, ni siquiera los que no se refieren a la información, sino de toda clase de contenidos. Toda la ley está hecha de modo que se hace en contradicciones para dividirlos, para estorbarlos. Por ejemplo, la división entre los medios y los periodistas. Hay un afán de confrontarlos. La división entre lo público y lo privado. Hay un afán de desacreditar lo privado. Después está la otra división que hay entre supuestos beneficiarios y supuestos perjudicados de esta ley. La confrontación, por ejemplo, de los beneficiarios que aparentemente serían los que están dedicados a la música o al cine, etcétera. Todo eso lo que hace es dificultar la gestión empresarial de los medios de comunicación. Y esto, claro, que puede ser una cosa abstracta, en el momento en que tú le das esa capacidad al organismo de control, entonces le pueden ahogar, y creo yo que le van a ir ahogando a la empresa de comunicación poco a poco. Sé que ya en este momento, por ejemplo, tiene muchas demandas y demandas gigantescas, pero después va a haber también la confrontación que ahorita ya aparecen. Por ejemplo, en uno de los medios que han sido cerrados ya aparece la confrontación entre la empresa y los periodistas. Y así va a ir apareciendo una serie de problemas nuevos, novedosos para la empresa de comunicación, que ya de por sí al reducirle al 30% ya le han debilitado. Al reducir la capacidad de acuerdos entre los medios, porque eso es una de las cosas que busca esto del linchamiento mediático, que no se puede hacer nada entonces que sea concertado. Entonces, mire, no hay duda alguna de que lo que quieren es eliminar la empresa privada de comunicación. Y esto obedece, claro, a una concepción de la comunicación que ha sido típica de las dictaduras y de los gobiernos autoritarios de distinto grado, que es una comunicación de carácter positivo, una comunicación amable con el gobierno. Todas las informaciones, cuando uno ve, por ejemplo, el drama de Cuba, todo es positivo. Ahí no ha habido una denuncia contra el gobierno desde hace 50 años. Y eso es lo que buscan, por eso se cuidan hasta en detalles que parecen demasiado minuciosos, como por ejemplo esta norma de que los titulares deben ser coherentes con los contenidos. Eso es lo que buscan, es titulares suaves. Yo recuerdo, para poner un caso que grafica esto muy claramente, el día que empezó la nueva Corte Nacional de Justicia, hubo dos titulares en periódicos nacionales. Un titular decía: nueva corte inicia labores. Ese titular le fascinó al gobierno, porque claro, en definitiva implicaba un título descriptivo, que hay una nueva etapa, que ya se olvidaron entonces de las críticas de los veedores, que se olvidaron de los problemas en la calificación de los jueces. En definitiva, hay una etapa nueva de esperanza. Otro periódico tituló: el presidente de la vieja corte es el presidente de la nueva corte. Y le sacó de quicio al presidente, porque, claro, implicaba que toda esta teoría acerca
de la veeduría internacional, de hacer todo en función de los méritos, la meritocracia, etcétera, todo eso era cuento, porque en definitiva terminó en que la vieja corte y la nueva corte eran lo mismo. Ese es el valor que tienen los titulares. Y desde el punto de vista de la doctrina del periodismo, el titular por supuesto que tiene que referirse al contenido, pero también tiene que interesar al ciudadano, al que lee, escucha o ve, y eso es lo que entonces le molesta al gobierno. Así que, en suma, al darle todos estos poderes a ese Consejo de Regulación, lo que va a hacer es ir cercando ya en la realidad, ya no en la teoría, sino en la realidad, a los medios de comunicación, para que en definitiva prevalezca ¿quién? El medio público. Porque los medios estos llamados comunitarios van a ser totalmente dependientes también del sector público, porque la creación de una empresa de comunicación es extremadamente costosa y compleja. El mercado de los contenidos de televisión, de medios en general, es sumamente complejo. Entonces, ¿quién va a prevalecer? Los medios públicos, como por ejemplo ya hemos visto, ¿no? Mire con la facilidad con que se tomaron, por ejemplo, los derechos del Mundial de Fútbol, cuyo contenido tiene las más altas audiencias, que es lo que le interesaba al gobierno. Las audiencias, la conquista de las audiencias ha sido su gestión. Los medios comunitarios van a ser absolutamente dependientes de los presupuestos publicitarios del gobierno. Julio, ¿cómo ves las atribuciones? Les mencionaba algunas, pero realmente son enormes, ¿no? O sea, son unas atribuciones que no están definidas con precisión y que por lo tanto, como decía antes, podrían desbordar incluso el marco de la ley, ¿no? Sí, yo creo que es además una mega burocracia, o sea, va a ser una burocracia extremadamente grande, porque si vemos que la superintendencia va a su vez a tener intendencias a las cuales las va a regular, o sea, es casi un poder como el poder de administración de justicia, ahora administrando el supuesto derecho a la comunicación. Es que incluso, en todos los campos. Es que incluso en el Consejo, y eso es importante lo que señalas, se contempla incluso la existencia de un observatorio, ¿no? O sea, un observatorio estatal de medios. Sí, entonces creo que es una gran infraestructura burocrática, ¿no?, que está predispuesta o predisponiéndose a ejercer el control en todos los ámbitos de la comunicación, ¿no?, e incluso en los ámbitos locales. Los ámbitos, como lo decía, los medios comunitarios son medios que van a depender de la erogación del presupuesto público a través de las pautas comerciales de publicidad del Estado. Entonces, lo que estamos viendo es justamente el achicamiento, el coartar aquel espacio que es el espacio de los medios privados, que es el único espacio donde podría garantizarse la expresión del interés ciudadano. No hay nada que hacer. O sea, a este punto, la defensa de los medios privados es la defensa del interés ciudadano. A esa conclusión nos conduce el análisis de la estructura misma de la ley, porque estamos viendo que los otros espacios son espacios que están totalmente controlados por el poder estatal, e incluso estos espacios privados están siendo afectados en la misma producción de la información. O sea, ese es desde mi punto de vista el efecto más pernicioso, porque incluso los medios privados se van a ver obligados a tener que someterse al interés del Estado, porque si no se somete va a ser perseguido y juzgado por estas instancias de administración del derecho a la comunicación, que es el Consejo y que es la superintendencia. Entonces, es muy probable, además de las contradicciones internas que genera la ley entre los propietarios de los medios y los periodistas, ¿sí?, va a generar una serie de conflictos internos que van a legitimar
el uso de la autoridad por parte de estas instancias sobre los medios privados. O sea, se están generando las condiciones para que no solamente se achique el sector de los medios privados, sino para que se funcionalice y para que todos los contenidos que puedan salir de esos medios sean contenidos totalmente dóciles frente a la instrumentación de la política pública, frente a la instrumentación de la voluntad del gobierno, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva yo creo que es una ley funesta para el desarrollo de la democracia, para la profundización de la democracia, para la efectiva garantía de los derechos ciudadanos. Ahora, con todo lo que hemos hablado, que es absolutamente cierto, de todas maneras el mensaje yo creo que hay que dar a los periodistas, a los medios de comunicación, a los ciudadanos es no callarse. O sea, me parece que hay que poner en cuestionamiento, hay que testear la disposición a que se aplique la ley en un sentido restrictivo y más bien no dejarse ganar por el pesimismo, ¿no es cierto? Me parece que es necesario tener una actitud de resistencia frente a lo que está pasando. Sí, yo decía, César, que en realidad es una ley que goza con muy poca legitimidad ciudadana. Es una ley que ha sido impuesta en realidad. Y por lo tanto, es de prever que hay una resistencia cada vez más amplia a la ley, ¿no? La resistencia, ya lo hemos visto, está a nivel internacional, porque a nivel internacional este es un precedente que podría ser replicado en otras latitudes. Entonces, a nivel internacional se percibe lo riesgoso y lo peligroso que es la aprobación en un estado como el Ecuador de una ley de esta naturaleza. Y a nivel interno, quienes defienden esta ley son personajes que están directamente vinculados al interés del gobierno y nadie más. A nivel ciudadano, en cambio, vemos que hay una resistencia. Ahora, ¿por dónde va a ir esa resistencia? Yo creo que es una resistencia que, como decíamos, va a expresarse mucho en medios alternativos, en digitales, en las redes sociales, etcétera. Y eso estamos viendo, es un fenómeno que se va a dar en el Ecuador, se está dando en el Ecuador, pero se está dando en todo el mundo, ¿no? Y creo que hay que poner atención a eso, ¿no? Y de todas maneras yo coincido contigo, es necesario que nos revistamos de la suficiente coraje como para seguir hablando, seguir opinando, ¿sí? Y no someterse a lo que esta ley pretende. Lolo, ¿qué Sí, planteas al respecto? Yo también creo que, al contrario de lo que puede parecer, de que los periodistas se sometan, consideren que ya no es posible hacer información o que hay que allanarse a las condiciones que establece el gobierno, yo creo que va a ser más bien la posibilidad para que se desate la rebeldía. Porque cuando hay circunstancias así restrictivas es cuando de pronto se desata. El pueblo es así, es como un Doberman. Se deja domesticar, se deja guiar, parece muy disciplinado, de tanto menos pensado desconoce al dueño y le muerde. Así es el pueblo, hemos visto, por ejemplo, en el caso de Brasil, como dice la gente, estando bonitamente, mire cómo se produce un estallido. Entonces, esto es al mismo tiempo que lo han hecho con mucho cuidado y se ve con la intención de hacerlo a fondo, al mismo tiempo es una movida extremadamente peligrosa para el gobierno y ha pagado alto precio por esto. En primer lugar, es el sector que más ha tardado en ser controlado, de todos los sectores. En segundo lugar, ha pagado un precio internacional inmenso, gigantesco, porque en el mundo entero se conoce ahora lo que significa esta ley. Incluso la preocupación, por ejemplo, de los países latinoamericanos se debe a lo que decía Julio, el riesgo de que en el fondo todo gobierno busca controlar la información. Si un país impone un antecedente que puede ser utilizable, puede ser copiado, entonces aparece un instrumento que amenaza también a los otros países, aunque ahora no lo parezca. De tal manera que, en mi opinión, el gobierno corre altos riesgos con esto,
los periodistas creo que van a hacer el ejercicio de la rebeldía y los medios de comunicación van a jugar con una cautela, me parece a mí, muy grande. ¿Por qué? Si es que no aceptan la ley o si desafían la ley, corren el riesgo de ser clausurados, cerrados, ahogados. Pero si aceptan y se someten a la ley, corren el riesgo de ser cómplices. Y en el futuro pueden pagar un precio muy alto por esa complicidad. Porque esta ley, en mi opinión, aparecen como beneficiarios los músicos, aparecen como beneficiarios los cineastas. No, el beneficiario de esta ley va a ser la corrupción. Y si es que esto es así, entonces la responsabilidad de los periodistas y de los medios va a ser muy grande si no se rebelan y buscan todos los resquicios para combatir esta ley. Y la primera cosa que tienen que hacer es apelar a los medios internacionales, que ya han dicho que es inconstitucional, que han dicho que es contrario a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Cuando les llegue una demanda, no podrán rechazarla. Correcto, gracias a nuestros invitados Lolo Echeverría, Julio Echeverría. Recuerden, amigos oyentes, que toda la semana vamos a estar debatiendo este tema del Consejo de Regulación en nuestros canales de Facebook, especialmente en Lo Fundamental. Busquen el canal Lo Fundamental en Facebook y también en Twitter. De hecho, ya tenemos una intensa actividad alrededor de este debate. Han comentado personas como Santiago González, por ejemplo, nada que tenga que ver con el gobierno garantiza la libertad de expresión, nos dice Santiago. En cambio, el señor Carrizo Procar dice: toda ley es beneficiosa, marca los lineamientos de trabajo y exige que entreguemos un trabajo de calidad. Diana Herrera nos dice que personalmente cree que el Consejo de Regulación es una interesante propuesta de la ley de comunicación, sin embargo habría que observar si sus integrantes están preparados para tal tarea. Paola Delfín Escala, en cambio, nos dice: es una ley bastante adornada, que convence al pueblo y más aún con tantas propagandas al respecto. Pero el objetivo real de la ley de comunicación es definitivamente acabar con la libre expresión. Vamos a seguir debatiendo durante la semana este tema de la conformación del Consejo de Regulación. De hecho, la pregunta que está en lo fundamental es: ¿cree usted que está garantizada la independencia del Consejo de Regulación bajo la ley de comunicación? Ustedes van a encontrar en el perfil de lo fundamental las biografías de los integrantes del Consejo de Regulación, los que están hasta el momento confirmados. Este debate, el que acabamos de sostener este mediodía con Julio Echeverría y Lolo Echeverría, y también otros materiales como los artículos de la ley que se refieren al Consejo de Regulación. Lo importante es que como sociedad, como comunidad, debatamos un tema tan importante como es este ejercicio de un derecho ciudadano como la libre expresión. Una vez más, gracias Julio, Lolo y a todos ustedes, amigos oyentes, en sus casas y oficinas. Nos volvemos a encontrar el día miércoles. Primero pasó un papel. Pero ahora que tú eres de vacaciones, ya. ¿Qué tal? Hasta luego. Un papelito para o mándenme un mensaje de texto. Porque no ha adaptado a las cosas. Pero de todas maneras, uno se mete en la dinámica de la conversión a veces.